Bienvenidos, buscadores de misterios. ¿Creen estar listos para adentrarse en una historia que helará su sangre y les hará cuestionar cada sombra en la noche? Porque lo que les traigo hoy no es solo un relato de terror, es una advertencia. La secta del abismo en las montañas de hielo. En lo más profundo de los picos de Yelot, donde el viento aúlla como un alma en pena, existe un glaciar maldito. Bajo su hielo milenario no solo yacen secretos, sino algo peor, un dios que no debería despertar. Un grupo de alpinistas descubrirá demasiado tarde que algunas cuevas no están vacías. Están esperando. Entre rituales con sangre congelada, sectarios con piel de escarcha y criaturas que desafían la razón, esta historia los arrastrará a un abismo del que quizá no quieran salir. ¿Se atreven a saber qué hay bajo el hielo? ¿Están preparados para enfrentar el horror de Yipar? Porque una vez que escuchen los cantos en lengua muerta, ya no habrá vuelta atrás. Si están listos, empezamos. Los gritos congelados. El viento aullaba como un animal herido, arrastrando cristales de hielo que cortaban la piel como navajas. El equipo de alpinistas avanzaba en fila india, hundiéndose hasta las rodillas en la nieve virgen de los picos de Yelot. Eran 5 expertos, veteranos, pero ahora solo pequeños puntos negros contra la inmensidad blanca. No podemos seguir. La tormenta se acerca, gritó Lars, el guía noruego, mientras señalaba el cielo plomizo. Solo un poco más. La cueva está cerca, respondió Elias, el líder, ajustando las gafas contra el resplandor cegador. Habían venido por la leyenda, un santuario perdido, tallado en hielo por una civilización antigua. Pero lo que encontraron no era un tesoro, sino una tumba. La entrada de la cueva era una grieta negra, como una boca abierta en medio del glaciar. El aire que salía de ella olía a carne podrida y azufre. ¿Escuchan eso?, susurró Anya, la geóloga. Un susurro recorrió el túnel, palabras en una lengua que ninguno reconoció, pero que les hizo erizar los pelos de la nuca. No es el viento, dijo Marcus, el médico, encendiendo su linterna. El haz de luz reveló los primeros cuerpos. Los muertos que miran. Colgaban de las paredes, encajados en el hielo como insectos en ámbar. Docenas de ellos, momificados por el frío, pero con las bocas abiertas en gritos eternos. Algunos tenían los brazos extendidos, como si hubieran intentado escapar de algo, o alguien. Dios mío, murmuró Anya, acercándose a uno. El cadáver era de un hombre, vestido con ropas de expedición de los años 50. Sus ojos, congelados, seguían abiertos, y su expresión era de terror puro. Este es el equipo sueco que desapareció en 1952, dijo Elias, revisando una placa de identificación. Nunca los encontraron. ¿Y eso? Marcus iluminó el suelo. Sangre. No estaba congelada. Fresca, negra, como si alguien la hubiera derramado horas antes. Los símbolos en la pared. Más adentro, las paredes de hielo estaban talladas con símbolos grotescos, espirales que se retorcían como intestinos, figuras humanoides con demasiados miembros, y en el centro, un ojo sin párpado, rodeado de tentáculos. No es ninguna cultura conocida, musitó Anya, pasando los dedos por los grabados. Esto es más viejo que la humanidad. De repente, algo crujió en la oscuridad. «Alguien está aquí», gritó Lars, girando hacia las sombras. La linterna de Marcus tembló, iluminando por un segundo una silueta alta, demasiado alta, agachada en un rincón. «Mierda. Hay algo ahí». El aire se espesó. El susurro se convirtió en un canto gutural, como si docenas de voces hablaran al unísono desde el abismo. «Salgamos de aquí. Ya», rugió Elias. Corrieron hacia la entrada, pero el pasadizo se había estrechado, como si las paredes estuvieran respirando, cerrándose. Detrás de ellos, algo se arrastraba sobre el hielo. El primer sacrificio. Lars fue el último en la fila. Lo agarraron. Un grito desgarrador llenó la cueva, seguido de un sonido húmedo, de carne desgarrándose. Cuando los demás voltearon, solo vieron sus botas, dejando un rastro de sangre que se perdía en la oscuridad. «Corre. No mire atrás», aulló Elias. Salieron al exterior, pero la tormenta había empeorado. La nieve los cegaba, el viento rugía como una bestia enfurecida.
Tenemos que volver al campamento, gritó Anya. Pero cuando miraron hacia atrás, la cueva ya no estaba. Solo una pared lisa de hielo, y en ella, una figura oscura, observándolos. Algo sabían, en lo más profundo de sus almas. Los gritos congelados no eran de los muertos. Eran advertencias. Los cantos en lengua muerta. La ventisca azotaba con saña el campamento, sacudiendo las tiendas como si quisiera arrancarlas de raíz. Dentro de la carpa principal, los 4 sobrevivientes jadeaban, sus rostros demacrados iluminados por la tenue luz de una lámpara de gas. La nieve se acumulaba contra las paredes de lona, amenazando con sepultarlos vivos. «No hay señal de Lars», gritó Marcus, arrojando el walkie-talkie contra el suelo. «Ni rastro». «Lo vimos caer», murmuró Anya, abrazándose las rodillas. Sus dedos temblaban, no solo por el frío. Elias revisaba frenéticamente los mapas, trazando círculos rojos sobre las coordenadas de la cueva. No debería haber desaparecido. Las cuevas de hielo no se mueven. Esa no era una cueva normal, susurró Marcus, frotándose los brazos. Algo vive ahí. Algo nos observaba. Un silencio espeso cayó sobre ellos. Solo el ulular del viento y el crujido de la nieve al hundirse bajo sus botas. Hasta que lo escucharon. Los cantos en la tormenta. Era apenas audible sobre el vendaval, pero imposible de ignorar, una melodía gutural, profunda, como si docenas de gargantas se rasgaran para entonar palabras que no pertenecían a este mundo. ¿Qué mierda es eso? Anya se levantó de un salto, sus ojos brillando con pánico. Los cantos provenían del exterior, de más allá de la tormenta. Voces humanas. Pero no del todo. Elias se acercó a la entrada de la carpa, separando apenas el cierre con dedos temblorosos. Dios mío. Afuera, entre la nieve que caía en diagonal, se recortaban siluetas. Humanoides. Demasiado altos. Demasiado delgados. Avanzaban en procesión, envueltos en túnicas negras y harapientas que ondeaban como alas rotas. Sus cabezas, inclinadas hacia atrás, mostraban bocas abiertas en gritos silenciosos mientras entonaban el canto. No pueden estar ahí, Marcus tragó saliva. Nadie sobrevive a esta tormenta sin equipo. Pero ellos sí. Y llevaban algo. El sacrificio bajo la luna de hielo. Entre las figuras, 4 de ellas arrastraban una figura retorcida, desnuda, cubierta de escarcha y sangre congelada. «Es Lars», Anya ahogó un grito. El cuerpo del noruego estaba vivo. Sus ojos, blancos como la nieve, giraban en sus órbitas, y su boca babeaba un líquido negro. Pero lo peor era su piel. Se le despegaba. Como si algo estuviera emergiendo de dentro. Los cantos subieron de volumen, y las figuras rodearon a Lars, levantándolo sobre sus brazos esqueléticos. Uno de ellos, más alto que los demás, alzó un cuchillo de hielo, tallado con los mismos símbolos de la cueva. No miren, Elias intentó cerrar la lona, pero era demasiado tarde. El cuchillo descendió. La carne se abrió. Y el hielo bajo sus pies vibró, como si algo enorme, algo antiguo, hubiera despertado. La lengua que no debería existir. Yeftag, Yiptarntrok. Las palabras resonaron en sus cabezas, quemándose en sus cerebros como ácido. Anya se tapó los oídos, pero los susurros no paraban. «Deja de hablar. Deja de hablar», gritó Marcus, cayendo de rodillas. Elias lo agarró del hombro. «Nadie está hablando». Y era cierto. Los cantos habían cesado. Pero las voces seguían. Dentro de ellos. La lámpara de gas parpadeó, y por un segundo, vieron sus propios reflejos en la lona de la carpa. Pero no eran ellos. Sus bocas se movían, pronunciando las palabras prohibidas. Sus ojos eran negros. Y sonreían. Lo que vino del abismo. El hielo se partió. Un estruendo sacudió la montaña, y el suelo se abrió en una grieta justo bajo la carpa. Marcus no tuvo tiempo de gritar antes de caer al vacío, sus dedos arañando el aire inútilmente. Los demás corrieron, pero no había escapatoria. Porque ahora, desde el abismo, algo ascendía. Tentáculos de hielo negro se enroscaron en las rocas, y un ojo más grande que un hombre, se abrió en las profundidades.
Y entonces, el verdadero canto comenzó. Elías sintió como su mente se desgarraba. Anya gritó, pero su voz se convirtió en parte del coro. Y en la nieve, las figuras se inclinaron, susurrando. Yictar ha probado la sangre. Y ahora quiere más. El despertar de Yictar. El amanecer no llegó. El cielo permaneció negro, como si el sol hubiera sido devorado por la tormenta eterna. Elías y Anya corrieron a través del campamento destrozado, sus botas hundiéndose en la nieve teñida de rojo. Los vientos aullaban con voces que no eran del todo naturales, llevando consigo fragmentos de ese canto maldito que ahora resonaba en sus huesos. «Tenemos que bajar de la montaña», gritó Elías, escupiendo sangre. Su labio se había partido por el frío, o tal vez por los dientes que le rechinaban sin control. «Mira», Anya se detuvo bruscamente, señalando hacia el glaciar. El hielo estaba sangrando. Grietas profundas se extendían como venas negras a través del glaciar, y de ellas brotaba un líquido espeso, viscoso, demasiado oscuro para ser agua. Olía a podredumbre marina, a carne dejada al sol durante siglos. Y entonces, el hielo comenzó a derretirse. No por el calor. Por algo peor. Los hijos de Yictar emergen. El primer tentáculo surgió con un sonido húmedo y crujiente, rompiendo la capa de hielo como si fuera papel. Era negro, cubierto de ventosas palpitantes que se abrían y cerraban con un ruido de carne siendo desgarrada. Luego vinieron los ojos. Docenas de ellos, brotando entre las grietas, globos amarillos y sin párpados que giraban de manera antinatural, enfocándose en Elías y Anya con un hambre ancestral. «¡Corre! Dios mío, corre!», Anya gritó, pero su voz se ahogó cuando el suelo tembló bajo sus pies. El glaciar entero se movió. No era un derrumbe. Era algo despertando. El rostro en el hielo. La pared del glaciar se abultó, como si una fuerza colosal empujara desde dentro. El hielo se agrietó, formando patrones espirales que se retorcían en una pesadilla geométrica. Y entonces, apareció el rostro. No era humano. No era de este mundo. Una cabeza gigantesca, compuesta de hielo negro y carne pálida, emergió del glaciar. Sus facciones eran vagamente humanoides, pero alargadas, distorsionadas, como si alguien hubiera intentado esculpir un hombre y hubiera fallado de manera horrible. «Yictar», susurró Elías, sintiendo como su mente se deshacía ante la visión. La criatura no tenía boca, pero habló. «Ftag Glunaf». Las palabras quemaron el aire, haciendo que la nieve a su alrededor se evaporara instantáneamente. Anya cayó de rodillas, sangrando por los oídos, por los ojos, por cada poro de su piel. «No escuches. Cierra los ojos», Elías la sacudió, pero era demasiado tarde. Los cantos de la secta resonaban ahora desde todas las direcciones. Las figuras altas y delgadas los rodeaban, sus túnicas negras ondeando contra el viento. Y en sus manos, sostenían cuchillos de hielo. El ritual de la carne abierta. «Ustedes alimentarán al durmiente». La voz vino del líder de la secta, un hombre alto y esquelético cuya piel estaba tachonada de trozos de hielo incrustados, como si se hubiera fusionado con la montaña. Sus ojos eran blancos, ciegos, pero veían más allá. «No. Por favor», Anya gimió, arrastrándose hacia atrás. Los sectarios avanzaron. Uno de ellos levantó su cuchillo, y Elías reaccionó. «Aléjense de ella». Se abalanzó hacia el líder, pero algo lo detuvo en seco. Dolor. Un dolor imposible, como si su sangre hirviera dentro de sus venas. Miró hacia abajo. Su piel se abría. Pequeñas grietas se extendían por sus brazos, su pecho, su rostro, y dentro de ellas, algo se movía. Tentáculos diminutos, negros como la noche, emergían de sus propias heridas. «No, no», Elías intentó gritar, pero su boca ya no le pertenecía. «El banquete del dios». Yictar rugió. El sonido partió el cielo, haciendo que las nubes se retorcieran en espirales enfermizas. Los glaciares se derritieron en segundos, liberando un torrente de agua negra que arrastró todo a su paso. Anya vio cómo Elías caía, su cuerpo convulsionando mientras algo crecía dentro de él. Vio a los sectarios arrodillarse, ofreciendo sus propios cuerpos al dios.
Vio los tentáculos envolverlos, arrastrarlos hacia el abismo que ahora se abría bajo el hielo derretido. Y luego, lo vio a él. Lars. Su compañero, ahora transformado, se alzó entre las aguas negras. Su piel era pálida, translúcida, y sus ojos eran como los de Iyectar. «Únete a nosotros», susurró Lars, extendiendo una mano que ya no era humana. Anya gritó. Pero el sonido se perdió en el canto del dios. Y entonces, el hielo se cerró sobre ella. El sacrificio final. La oscuridad era absoluta. Anya despertó en un mundo de hielo y silencio, su cuerpo adormecido por un frío que iba más allá de lo físico. Algo se había apoderado de su calor, de su aliento, de su voluntad. Cuando abrió los ojos, vio el cielo invertido. No era del cielo. Era el abismo. Se encontraba tendida sobre una plataforma de hielo negro, tallada con los mismos símbolos espirales de la cueva. A su alrededor, los sectarios formaban un círculo perfecto, sus túnicas negras inmóviles a pesar del viento helado. Sus rostros estaban cubiertos por máscaras de hielo, grotescas imitaciones de rasgos humanos que se derretían y reformaban constantemente. Y frente a ella, el portal. Una grieta en el aire, una herida en la realidad misma. Dentro de ella, cosas se movían. Tentáculos del tamaño de secuoyas, ojos que parpadeaban en patrones imposibles, sombras que susurraban en lenguas olvidadas. El durmiente ha probado tu esencia. La voz vino del líder de la secta. Se acercó, sus pasos no hacían ruido sobre el hielo. Su máscara ahora mostraba un rostro familiar, Elias. No, Anya intentó moverse, pero cuerdas de hielo vivo la mantenían inmovilizada. Tu sangre abrirá el camino final. El líder levantó un cuchillo hecho de un material que no era metal ni hielo, sino algo intermedio, algo que sangraba. El ritual de la apertura. Los cantos comenzaron de nuevo, pero esta vez eran diferentes. Más profundos, como si las propias montañas estuvieran vocalizando. El hielo bajo Anya empezó a vibrar. Miró hacia abajo. Y vio el rostro. El mismo rostro monstruoso que había emergido del glaciar, pero ahora incompleto, como un boceto hecho de carne y escarcha. Iyectar. El dios estaba debajo de ella, separado de este mundo solo por una fina capa de hielo. Y quería salir. La sangre de los no iniciados fortalece el velo, murmuró el líder, pasando el filo del cuchillo por el brazo de Anya. Pero la sangre de los que han visto, eso lo rompe. Una gota cayó al hielo. Y el mundo gritó. El último umbral. El hielo se volvió negro donde la sangre de Anya lo tocó. Luego transparente. Y entonces inexistente. El portal se expandió de repente, un vórtice de pesadilla que succionó el aire, la luz, la cordura. Dos sectarios que estaban demasiado cerca fueron arrastrados, sus cuerpos estirándose como plastilina antes de desaparecer en el vacío con un sonido de huesos siendo triturados. Anya sintió como la plataforma de hielo se inclinaba. Algo estaba saliendo. Algo enorme. Primero fueron los tentáculos, docenas de ellos, emergiendo del portal y aferrándose a los bordes como un ahogado agarrando el borde de un bote. Luego vinieron los ojos. Y finalmente, la boca. Un abismo dentro del abismo, lleno de dientes que no eran dientes, sino huesos afilados de incontables sacrificios. El líder de la secta se arrodilló, extendiendo sus brazos. Iyectar, camina entre nosotros. La elección de Anya. En ese momento, Anya sintió algo romperse dentro de su pecho. No era su corazón. Era el hielo que la secta había puesto allí. El terror que la había paralizado se transformó en algo más. Rabia. Rabia pura, caliente, humana. Con un movimiento brusco, se lanzó hacia adelante, directamente hacia el líder. Si mi sangre abre el portal, gritó, entonces que sea en mis términos. Antes de que el líder pudiera reaccionar, Anya se arrojó contra el cuchillo ritual. La hoja le atravesó el estómago. Su sangre cayó directamente en el portal. El error de la secta. El efecto fue inmediato. Donde la sangre de los sectarios había hecho que el portal se estabilizara, la sangre de Anya lo envenenó. El portal se retorció, como un animal envenenado.
Los tentáculos de Iyictar se convulsionaron, golpeando el hielo y a los sectarios por igual. El líder gritó, no, es demasiado puro. Porque ese era el secreto. Solo alguien que aún creía en la humanidad podía sellar el abismo. El hielo comenzó a reformarse, encerrando los tentáculos, empujando a Iyictar de vuelta a su prisión. Los sectarios corrieron hacia el portal, intentando detener el cierre, pero era demasiado tarde. El último sonido que Anya escuchó antes de que el hielo se sellara por completo fue el rugido de Iyictar, una promesa de venganza que resonó en sus huesos. Y entonces, silencio. El silencio eterno. La sangre de Anya aún humeaba sobre el hielo cuando la montaña empezó a morir. Un estruendo orgánico, como huesos gigantes quebrándose, sacudió los picos de Hielot. Las grietas se abrieron en segundos, devorando sectarios, tiendas de campaña y trozos enteros de glaciar. Anya se arrastró hacia un risco, cada movimiento enviando oleadas de dolor desde la herida en su vientre. Algo dentro de ella no era suyo. No puedes escapar, la voz del líder de la secta emergió entre el caos. El hombre avanzaba entre la nieve que ahora caía negra como ceniza, su máscara de hielo derretida, revelando una cara que ya no era humana. Su piel transparente dejaba ver venas azules y algo, retorciéndose detrás de sus ojos. El durmiente te ha marcado, tosió, escupiendo gusanos de escarcha. Llevas un pedazo de él dentro. Anya miró su herida. Entre la sangre, filamentos negros se movían bajo su piel. El colapso. El suelo cedió. El sonido fue como el mundo exhalando por última vez. El glaciar completo se hundió, arrastrando consigo a los últimos sectarios, sus gritos ahogados por el crujido de millones de toneladas de hielo colapsando. Anya saltó hacia un saliente rocoso justo cuando el abismo se abrió bajo sus pies. Miró hacia abajo. Iyictar la miró de vuelta. El dios no tenía forma, solo presencia, un tumor de tentáculos, ojos y bocas que se retorcían en el vacío recién liberado. Sectarios aún vivos caían hacia él, y al hacer contacto, sus cuerpos se deshacían como nieve en agua hirviendo. El líder de la secta se aferró al borde del abismo, su mano convertida en una garra de hielo. Él te quiere. Te dio vida, gritó, señalando la herida de Anya. Ella entendió entonces. Su sangre había sellado el portal, pero una gota de Iyictar vivía ahora en ella. La última traición. El hielo cantó. Un sonido agudo, como cristales rompiéndose en cámara lenta, llenó el aire. Las paredes del abismo empezaron a cerrarse, el mismo glaciar recomponiéndose para atrapar a su prisionero. Iyictar rugió, un sonido que hizo sangrar los oídos de Anya. Tentáculos del tamaño de rascacielos golpearon las paredes de hielo, pero por cada uno que escapaba, dos eran cortados por láminas de hielo más afiladas que navajas. El líder de la secta alzó los brazos hacia su dios. Tómame. Yo soy tú. Una estalactita de hielo lo atravesó desde atrás, levantándolo como un insecto en un alfiler. Su cuerpo estalló en una lluvia de cristales rojos. Anya sintió algo moverse dentro de su vientre. El legado. La montaña se cerró con un chasquido final. El silencio que siguió fue absoluto. Ni viento, ni respiración, ni siquiera el latido de su propio corazón. Anya yacía sobre la nieve, mirando el cielo que ahora estaba demasiado limpio, demasiado azul. Se tocó el estómago. La herida había cicatrizado. Pero bajo la piel, algo pulsaba. Lejos, muy lejos bajo el hielo, un ojo parpadeó. Y en algún lugar entre sus pensamientos, Anya escuchó un susurro. Tú eres el portal ahora. 3 meses después, el pueblo más cercano a las montañas de Hielot reportó un fenómeno extraño. Toda la nieve se había teñido de negro. Los científicos que llegaron encontraron solo una superviviente, una mujer demacrada que murmuró una frase antes de colapsar. Él sueña dentro de mí. Cuando la llevaron al hospital, los rayos X mostraron algo en su útero. Algo con demasiados huesos. Y esa noche, mientras la luna llena brillaba sobre el paisaje envenenado, el hielo negro emitió un latido. 1, 2, 3. Fin. Felicidades, valientes buscadores de misterios. Si llegaron hasta aquí, es porque tienen el coraje de enfrentar las historias más oscuras y enigmáticas que compartimos en este canal.
¿Qué les pareció esta escalofriante aventura en las montañas de Yelot? ¿Sintieron el frío recorriendo su espalda cuando descubrimos los horrores de Iyectar y su secta? ¿O acaso esa sensación de que algo los observaba desde las sombras mientras leían? Cuéntenos en los comentarios, porque nos encanta saber qué despierta en ustedes cada relato. Pero esto no termina aquí, buscadores. La próxima historia que les traeremos será igual de inquietante, igual de misteriosa y, como siempre, los llevará a los límites de lo desconocido. Así que asegúrense de no perdérsela. Si les gustó este viaje al abismo helado, no olviden darle me gusta, pulgar arriba y compartir este video con otros aventureros que amen los misterios ocultos. Y si aún no se han suscrito, ¿qué esperan? Únanse a esta comunidad de buscadores de misterios para no perderse nada de lo que viene. Hasta la próxima, buscadores. Mantengan sus linternas encendidas, porque nunca saben qué acecha en la oscuridad. Nos vemos en el próximo misterio.